Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios del corazón humano y las vidas que nos cautivan. Hoy tenemos un vídeo que, créanme, los va a dejar sin aliento, con el corazón latiendo a 1000 por hora y con ganas de comentar cada segundo, cada gesto, cada palabra. El título lo dice todo y, créanme, no hace justicia a la magnitud de lo que está sucediendo. Mert y Afra, confesión de sentimientos inesperada que impacta a todos. Sí, han escuchado bien. Parece que dos de las personalidades más queridas, o al menos de las que más nos hacen especular, sentir empatía y, seamos honestos, sufrir un poquito con sus entresijos, han dado un giro dramático y absolutamente electrizante a su relación. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle de esta revelación que no solo ha sacudido los cimientos de lo que creíamos saber, sino que ha puesto patas arriba el universo de sus seguidores. Y antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones, en este huracán de especulaciones y certezas incipientes, les recuerdo, con todo el cariño del mundo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis, un simple clic que no les cuesta nada y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, nuestros análisis profundos y todas las primicias que desmenuzamos para ustedes. Denle a esa campanita, esa que parece un pequeño altavoz de emociones, para estar al tanto de todas las notificaciones y ser los primeros en enterarse de todo. Ahora sí, abróchense los cinturones porque vamos a meternos de lleno en este lío que tiene a medio mundo hablando. La noticia ha explotado como una bomba de fuegos artificiales en medio de una noche estrellada en las redes sociales y en todos los foros de fans que siguen religiosamente cada paso de Mert y Afra. Sus interacciones, siempre un imán para los suspiros, las teorías conspirativas más elaboradas y los debates apasionados, parecen haber cruzado una línea. Una línea que hasta ahora muchos de nosotros, con nuestras mentes analíticas y corazones románticos, creíamos que era solo fruto de la imaginación colectiva, de una química innegable en pantalla, o quizás en la vida real, ¿quién sabe? Lo que sí sabíamos es que había algo especial, una chispa, una conexión que traspasaba la pantalla. Pero esto va mucho, mucho más allá. Hablamos de una confesión pública, o al menos de una que ha trascendido rápidamente a todos los medios de comunicación, a todos los portales de noticias de entretenimiento, que pone en evidencia sentimientos que van mucho, muchísimo más allá de la amistad, de la camaradería profesional, o de esa buena onda que solemos atribuir a las celebridades. Imaginemos la escena. La pregunta que nos invade a todos es, ¿dónde ocurrió? ¿Quiénes fueron los testigos privilegiados de este momento que ya se perfila como histórico? Los detalles son, hasta el momento, escasos, fragmentados, casi como piezas de un rompecabezas que apenas empezamos a armar. Pero lo que se ha filtrado, lo que ha llegado a nuestros oídos, es suficiente para generar el revuelo, el caos y la fascinación que estamos viviendo. Alguien, en un momento de valentía extrema, de coraje absoluto, o quizás de una desesperación dulcificada por el amor, decidió abrir su corazón de par en par. Y no fue un susurro tímido en un oído cómplice, fue una declaración que ha resonado en cada rincón del ciberespacio y más allá. La gran incógnita es, ¿fue Mert quien, movido por la fuerza de sus emociones, se atrevió a dar el primer paso, a verbalizar lo que tantos sospechaban? ¿O fue Afra quien, con una audacia que sorprende incluso a sus admiradores más acérrimos, dio el primer paso, rompiendo las barreras y sorprendiendo a todos, incluido, quizás, al propio Mert? Las especulaciones son infinitas y cada fan, cada seguidor, tiene su teoría favorita, su hipótesis mejor argumentada. Algunos dicen con una convicción que raya en la fe ciega, que fue durante un evento privado, una reunión íntima de amigos cercanos, donde las máscaras cayeron, las formalidades se disolvieron y la sinceridad pura y dura tomó el control absoluto de la noche. Otros, con un aire de misterio y picardía, sugieren que fue en un momento mucho más íntimo, capturado quizás por un testigo inesperado, alguien que sin querer se vio envuelto en la escena, o incluso, en un giro de guión digno de una película, revelado por ellos mismos a través de algún medio de comunicación que buscaba desesperadamente la primicia, la exclusiva que lo cambiaría todo. Lo que sí sabemos, o al menos lo que se rumorea con más fuerza, con la consistencia de un relato que se repite y se refuerza, es que esta confesión no fue algo fríamente planeado, una estrategia orquestada. Fue espontánea, visceral, nacida de las entrañas de sentimientos que ya no podían ser contenidos, que pedían a gritos ser liberados. Algo que surgió de la nada, o más bien, de un cúmulo de emociones, de miradas, de gestos, de momentos compartido. Ese que se habían ido gestando en silencio, esperando el momento perfecto para aflorar. Y el impacto ha sido, como bien lo indica el título y como lo estamos experimentando todos, total.
Un impacto sísmico que ha movido las estructuras de nuestras percepciones. Las reacciones han sido, como era de esperar, variadas, un mosaico de emociones humanas. Por un lado, están los fans, los devotos seguidores, que siempre soñaron con esta posibilidad, que creyeron en la conexión desde el principio. Ellos están eufóricos, celebrando a todo pulmón lo que consideran la validación definitiva de sus esperanzas, la confirmación de sus intuiciones. Los comentarios en redes sociales son un verdadero mar de "lo sabía", "qué bonito, por fin", acompañados de innumerables emojis de corazones, de parejas enamoradas, de fuegos artificiales. Ver a dos personas que parecen tener una conexión tan especial, tan palpable, finalmente admitirlo, decirlo en voz alta, es algo que conmueve profundamente el alma. Pero también hay otra faceta, un lado diferente de la moneda. Están aquellos que se han quedado en estado de shock, con la boca abierta, procesando la información con dificultad. Quizás porque tenían otras expectativas, porque habían construido en sus mentes una imagen diferente de la relación de Mert y Afra, o porque las dinámicas entre ellos siempre han sido un enigma fascinante, un rompecabezas que invitaba a la reflexión, y esta revelación, de repente, descoloca todos sus esquematismos, todas sus teorías preconcebidas. Y por supuesto, no podemos olvidar a los que se muestran escépticos, los pragmáticos, los que piensan que esto podría ser una elaborada estrategia de marketing, una maniobra publicitaria brillante, una forma de generar atención, de mantener viva la llama del interés mediático. Sin embargo, la intensidad de las reacciones, la aparente sinceridad que parece emanar de las pocas palabras que han trascendido, incluso de los gestos que se han podido captar, hace que sea increíblemente difícil descartar la autenticidad de este momento. Hay algo en la espontaneidad, en la vulnerabilidad aparente que grita verdad. Analicemos el contexto porque el contexto lo es todo. Mert y Afra, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, dos figuras que han capturado la imaginación de millones. Su relación, sea cual sea su naturaleza exacta, siempre ha estado bajo el microscopio, bajo el ojo vigilante de los fans, de la prensa, de los curiosos. Cada foto juntos, cada comentario en una publicación, cada aparición pública, ha sido diseccionada, analizada y debatida hasta la saciedad. Han construido, quizás sin pretenderlo del todo, una imagen, una narrativa alrededor de ellos, una historia que ha ido tejiéndose con hilos de complicidad, de admiración mutua y de misterio. Y esta confesión viene a cambiar radicalmente, o al menos a redefinir, esa narrativa que habíamos asumido como cierta. ¿Implica esto el inicio de una nueva etapa para ellos? Una relación oficial pública donde ya no tendrán que esconderse, donde las especulaciones darán paso a la realidad tangible. O quizás fue un momento de pura vulnerabilidad, un estallido emocional que, a pesar de su magnitud e impacto, podría tener consecuencias impredecibles en sus carreras, en sus vidas privadas. La incertidumbre es un ingrediente clave en este cóctel de emociones. Es crucial recordar, y esto es algo que siempre enfatizamos aquí, que aunque como espectadores nos encanta especular, analizar, debatir y emocionarnos con las historias de quienes admiramos, al final del día, Mert y Afra son personas. Son seres humanos con sus propias vidas, sus propias decisiones, sus propios miedos, sus propias alegrías y, por supuesto, sus propios sentimientos. Esta confesión, sea cual sea su naturaleza exacta y su alcance final, es un testimonio de su humanidad, de su capacidad para sentir profundamente y, lo que es aún más valioso, para expresarlo. Y eso en sí mismo, en un mundo a menudo tan reservado y calculado, es algo digno de admiración, algo que nos recuerda nuestra propia capacidad de amar y ser amados. Las implicaciones de esta confesión van mucho más allá de su círculo cercano, de sus amigos y familiares. Ha generado conversaciones en todos los ámbitos, desde las interminables cadenas de comentarios en redes sociales hasta las conversaciones informales entre amigos en cafés y reuniones familiares. Ha avivado el debate sobre las relaciones públicas, sobre la delgada y a menudo difusa línea que separa la vida privada de la vida profesional, y sobre la inmensa presión a la que están sometidas las figuras públicas en la era digital. Nos hace reflexionar sobre cómo nuestras propias vidas, nuestras propias percepciones, se ven influenciadas por las historias que consumimos, por los personajes que seguimos y por las personas que admiramos. Nos conecta con nuestra propia humanidad a través de la suya. Ahora, la pregunta del $1.000.000, la que todos os hacemos y para la que buscamos una respuesta, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? Veremos a Mert y Afra haciendo apariciones juntos como pareja oficial, paseando de la mano ante los flashes de las cámaras.
Habrá un comunicado oficial conjunto, una declaración pública que ponga fin a las especulaciones y establezca las bases de su nueva realidad. ¿O será algo que, a pesar de la magnitud de la confesión, prefieran mantener en un ámbito más privado, protegiendo su espacio íntimo del escrutinio público constante? La incertidumbre es, sin duda, parte de la emoción, ¿no creen? Y nosotros, desde nuestro humilde canal, nos comprometemos a estar atentos a cada detalle, a analizar cada movimiento, cada palabra, cada gesto, para mantenerlos informados y seguir desentrañando este fascinante enigma junto a ustedes. Esta confesión inesperada, este torbellino de emociones que ha irrumpido en nuestras vidas de seguidores, ha sido un recordatorio poderoso de que incluso en el mundo del espectáculo, donde todo parece tan cuidadosamente calculado, tan milimétricamente orquestado, pueden surgir momentos de pura emoción, de autenticidad desbordante, de verdad cruda y conmovedora. Nos demuestra que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, existen personas con corazones que laten con fuerza, que sienten las mismas pasiones, los mismos miedos y las mismas esperanzas que nosotros, y que a veces necesitan expresarlo, necesitan gritarlo al mundo. Y cuando esa expresión es tan impactante, tan sincera, tan humana, todos somos testigos de un momento que, sin duda, quedará grabado en la historia de sus vidas y, por qué no decirlo, en la nuestra como espectadores, como cronistas de estas maravillosas y a veces desgarradoras historias de amor y desamor. En resumen, hemos abordado en este análisis la explosiva confesión de sentimientos entre Mert y Afra, un evento que ha capturado la atención de todos, que ha revolucionado las redes sociales y que ha generado un sinfín de debates y especulaciones. Hemos explorado las posibles circunstancias que pudieron haber rodeado este momento cumbre, las variadas y a menudo apasionadas reacciones de los fans y el impacto general de esta revelación, tanto en el ámbito público como en el personal de estas dos figuras que tanto admiramos. La clave aquí, el elemento que lo hace todo tan cautivador, es la inesperada naturaleza de este suceso y la profunda conmoción que ha generado, recordándonos que incluso en la ficción que consumimos, la vida real, con sus altibajos emocionales, siempre nos reserva sorpresas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, amigos, amantes de las historias y los sentimientos. Espero de corazón que hayan disfrutado desentrañando este apasionante misterio junto a nosotros, que se hayan sentido parte de esta conversación global. Ahora, la pelota está en su tejado. Déjenme saber en los comentarios qué piensan sobre esta confesión. ¿Estaban esperando algo así? ¿Cuál es su teoría secreta? ¿Qué esperan que suceda a continuación? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir con ustedes hasta el amanecer. Y si este vídeo les ha parecido tan intrigante, tan emocionante, tan revelador como a nosotros, no olviden darle un gran me gusta, ese pulgar hacia arriba que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus seguidores, con todos aquellos que también siguen de cerca la vida de Mert y Afra, para que ellos también se enteren de esta noticia bomba y se unan a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos en nuestro canal, suscríbanse. Únanse a nuestra comunidad de apasionados por el entretenimiento y las historias que nos tocan el alma. Activen esa campanita para no perderse nada de lo que traemos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más misterios y más emociones. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan soñando. Adiós.